al aire este día lunes 6 de octubre, ya iniciando la semana con mucha actividad, con mucha situación. Nos dicen que hay hasta cambio de mando el día de hoy en el batallón. Empezamos, nos toca todos los lunes, como que muy movido, ¿no? ¿Y no? Muy movido, mucha situación, eso es lo que nos está tocando. Pues vamos a entrar de llena al tema del día de hoy y agradezco que nos esté acompañando, como todos los lunes, la abogada Ileana Gómez. Hola Anita, buenos días a nuestros compañeros de la mesa y a quien nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy en este lunes tan agitado, con mucho tráfico, no sé. Muy intenso. Muy intenso el día, ¿verdad? Y pocos taxis también. Bueno. Sí. Muy pocos taxis, pocos camiones, esa movilidad tan lenta que tenemos. ¿Verdad? La maestra Hermelinda Rosado. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y como bien dice, un tráfico Tremendo. Hice 15 minutos en llegar. Bueno, no tardó tanto. Bueno, pero vive muy cerquita. Vive en Humán, así que no. Homero Bojorquez. Bueno, tan ajetreado y tan agitado, mejor dicho, el tráfico, que ahorita pues una patrulla venía abriendo camino, pero sin ¿Para ti, Homero, o cómo? No, abriendo, sí, ojalá. Para que abriendo camino y metiéndose peligrosamente entre los vehículos, todo para que vengan a detener a un motociclista aquí en la parrilla bueno, ya dije, comercial, ¿no? Aquí en un restaurante. Ya ni existe. No, sí existe. Bueno, sí es cierto, el que estaba por aquí, ajá. Sí, se poniendo en peligro a los demás automovilistas, y habían patrullas ahí en el asta bandera de lo que van al homenaje. Tan fácil hablarles, deténganlo, pero bueno, así son las cosas acá. Exceso de prepotencia. Pues sí, digamos que está cumpliendo con su deber, pero pues pone en peligro a los demás automovilistas, porque imagínate, se venía en medio de las líneas divisoria de carril y carril. Pues como que es innecesario, ¿no? Porque tienes además patrullas, digo, adelante estaban las patrullas que están en el homenaje. Tan fácil que es. Pues estaban en el homenaje, Homero, no podían. No ha comenzado el homenaje. No pueden interrumpir. No pueden interrumpirse. Acá, ¿quién los asigna? Pero bueno, así están las cosas. No pueden interrumpir la actividad cívica. Sí. Y sí, mucho tráfico, oye. Mucho. Hoy se levantó Hoy nos levantamos alterada. Los campechanos con muchas ganas de ir a la escuela y de trabajar. Vamos a arrancar con el tema del día. En el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas por su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó en el Zócalo capitalino su compromiso con la Cuarta Transformación, un movimiento que, según sus palabras, le pertenece al pueblo y que no va a permitir que se divida. Incluso mandó un mensaje ahí contundente, dijo, se han empeñado en separarnos, en que rompamos, su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México. Y en ese mismo contexto, sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que es un ejemplo de honradez, austeridad y profundo amor al pueblo, asegurando que ella, como presidenta, seguirá fiel a sus principios. Es lo que señaló, y ahí da pues también lo que ya ha estado señalando los demás estados del país, el trabajo que han hecho, el tema de la inversión en los programas sociales, algunos anuncios por ahí, el tema de la carretera que es Macuspana Campeche, situaciones que se han dado, pero aquí lo interesante es este mensaje, ¿no?, que ella envía, que dice que quieren dividir a la Cuarta Transformación, seguramente lo dice por todo esto que se ha señalado de gente como Adán Augusto, con el tema de la barredora, Monreal y muchos temas más que tiene la Cuarta Transformación. Maestra Arbelín. Bueno, yo siento que, y no solamente lo siento yo, lo hemos comentado aquí en este espacio radiofónico y mucha gente lo expresa, la presidenta es una mujer de valía, una mujer capaz, estudiada, leída, instruida. No es una improvisada en cuestiones de conocimiento de este país. Desafortunadamente, le entregaron un país sumamente resquebrajado, pero sumamente resquebrajado, con muchos índices de inseguridad,
un turismo a la baja, puertos, lugares tan importantes como el puerto de Acapulco, Oaxaca, Temixco, Cuernavaca, el propio Quintana Roo, lugares donde había una afluencia excesiva de turistas extranjeros. Sin embargo, la inseguridad ha ido acabando con todos estos lugares y las autoridades de la Unión Americana han expresado en muchas ocasiones, han alertado a los ciudadanos no viajar a este país y le han señalado los lugares que no deben ni siquiera aspirar a conocer. Bien, un gobierno, le dejaron a la presidenta, le heredaron un gobierno, un país en el que fue caprichosamente gobernado. Las remembranzas que de la derecha, del centro, los personajes que fueron los culpables de que el país estuviera en esta situación, uno de ellos feliz en España jugando golf, enamorando, bailando, el otro pues teniendo logros académicos en universidades de reconocido nivel internacional, felices de la vida. Y sin embargo a ellos les han achacado pues todos los males de este país, que también tienen su participación, pero había que ver hacia adelante. No había que estar echando culpas ni retomando a personajes que están, pues ya no están en ejercicio de su profesión. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que los abrazos y no balazos nos dio un resultado caprichosamente, pues, enlodado. ¿Cuánta corrupción no se ha destapado? ¿Qué significa esto de la corrupción que estamos viendo? Que no son palabras, sino lo estamos viendo, lo estamos viviendo todos los días, cómo exhiben a fulano, a perengano, a sotano. Últimamente estamos viendo que del servicio social, el servicio social es la parte donde un estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas en beneficio de un programa o de una comunidad. Su nombre lo dice, servicio social. Vemos que los hijos de políticos cercanos al poder pasado pues ganaban miles y miles de pesos, habiendo tantas personas de condición sencilla que salen a hacer su servicio social y pasando muchas y muchas estrechas. No les dan ni para el camión. Y no les dan ni para el camión. La comunidad siempre los ayuda social y siempre los apoya. Entonces ya hay que borrar de un jalón aquella expresión de primero los pobres. Eso ya no se debe de repetir, porque tal parece una burla, porque estamos viendo que la clase social, la clase política está pasando por una etapa de descrédito terrible, 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 y entonces ya no se puede apoyar en primero los pobres, no robarás, no engañarás, no traicionarás. Eso ya debe de quedar como parte del pasado. Entonces eso, y como dice la canción, y muchas cosas más le dejaron a la presidenta. Debe pasar como unas malas anécdotas. Para ella no va a ser fácil. Y además también es de mencionar que tal parece que los que se quedaron no le son del todo leales a la presidenta. No le son leales porque sus acciones no van de acuerdo con esta nueva forma de gobernar. Y lo estamos viendo. Esa ley, esa iniciativa que ella pasa a la Cámara, hasta ella misma expresó que habían unos renglones que estaban de más. Y le preguntan a Monri dice que todavía no ha llegado hasta él. Ahora, esos renglones que le pusieron de más a la iniciativa. Un transitorio. Ese transitorio que la presidenta no incluyó, está secuestrado. ¿Quién sabe qué provecho van a sacar? Hay que estar pendientes. Como mexicanos tenemos que estar pendientes. Entonces, pues es que han pretendido hacer
hasta lo imposible posible, ¿no? Porque un principio básico de la ley, ¿no? Y eso lo saben lo que estudiaron abogados, es que no es retroactiva. Exacto. Así que, pues, vamos a ver en este segundo año que ella pueda deshacerse de tanta persona nefasta que hay. Pero todo es posible, Homero, ya lo vimos. Sí, por Todavía eso la te digo que semana están pasada, haciendo el domingo, posible lo aquí imposible. en Campeche. Sí, cómo no. Entonces, En todo es este posible congreso en que se ha este- caracterizado claro. por las sesiones nocturnas, porque Sí. los va a quemar el sol, y Exacto. por las sesiones reservadas, ¿no? No, es que acuérdense, El sol que está en muy octubre fuerte. son las lunas más bonitas del Ellos son año. muy románticos. Entonces, si la Están luna... esperando a ver si vuela el platillo en la luna, ¿no? Sí, lo único malo es que el domingo pasado no era octubre, pero bueno, Claro. ya está. Y aparte el uso de la fuerza Consumato pública. Pero ya está. No, ya- fatal contra la Pero ya sociedad estamos, civil. ya estamos Nos unas estamos horas, de- ya estamos unas horas, o sea, tampoco se hace tan exigente que no lo bueno, sí, tuviera. perdón, Conclusión, perdón. yo creo que este primer año de la presidenta ha sido de estar poniendo orden, de dar a conocer cómo le gustaría a ella gobernar, cuál es su forma de llevar el gobierno de este país. Ahora, en el segundo año ya se verán mejores resultados. Si esa valía de ella, como comentan hasta López Dóriga comentó, que él la conoció en reuniones, pues cuando estaba ella de disidente en la universidad, y que pues era muy valioso sus expresiones y la forma de poner en la mesa cómo se deben de manejar las cosas estudiantiles. Entonces vamos al segundo año, ya vamos a tener una lectura más precisa, ya ella habrá hecho a un lado a todos aquellos que verdaderamente están dividiendo, porque también hay que reconocer que le dejaron la relación maltrecha con la Unión Americana, le dejaron una relación maltrecha, y entonces ella ha tejido fino y ha logrado pues tratar de que las cosas vayan mejor. Ese es mi comentario. Y es que la división no está afuera, sino La división está adentro, entre Adentro, los claro. grupos que quieren seguir sacándole provecho al presupuesto. Vamos a una pausa y seguimos platicando del tema. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Estamos regresando al observatorio. Homero Bojorquez. Bueno, primero hay que decir que coincido con la maestra que, pues nada, que los que quieren romper, que quieren dividir al interior, en realidad la división, porque no hay oposición ahorita fuerte que pueda hacerle, pero ninguna mella. Y lo Ninguna. estamos viendo al dirigente nacional del PRI que anda como loco por todos lados y pidiendo, Como Shmahana, Sí. aporreándose por todos lados. sí, A pidiendo otro se aporrea. Más Gastándose el apoyo. dinero del Sí. pueblo en ir a Sí, acusar. Sí, y nadie lo pela, ¿no? Y nadie lo pela, o sea, vemos que papalotea por acá, papalotea en Sudamérica, en Europa, en el norte, y entonces en realidad el problema lo tienen al interior. ¿Y por qué lo tienen al interior? Porque estos señores como Adán Augusto, Noroña y Monreal no solo quisieron ningunear a la presidenta y decirles, nosotros también mandamos, sino le rechazaron varias cosas, ¿no? Y hay un principio también básico en esto de que el poder no se comparte. Y la presidenta lo entendió perfectamente bien, porque la presidenta, y por eso lo hizo en su discurso, la presidenta en realidad con quien tiene agradecimiento es con AMLO y con nadie más. Entonces, el hecho, por ejemplo, ayer de poner detrás de las vallas, no fue instrucciones de nadie más que de la presidenta, decirle, ¿sabes qué? A tus señores que me faltaron al respeto meses atrás, los pones ahora, traes la valla. Y lo dice Monreal. Detrás de la raya que de estoy la trabajando. raya, ¿sí? Y lo dice Monreal, dice, nos encorralaron
para que no volvamos a cometer el mismo error. Un error que les ha costado muchísimo, en meses. En meses. En meses. Está, por ejemplo, Adán Augusto en Capilla, que sí, se sigue resistiendo, pero ya hay voces. Pero como bien dice la maestra, ya el no robarás, no traicionarás, eso es cosa del pasado. Ya no pueden ellos seguirle echando la culpa de lo que está pasando en México a los conservadores, como le llaman, porque estábamos viendo, y el otro día estaba viendo el noticiario Aristegui, y ahí presentan un documento que le entrega Francisco Cabeza de Vaca, que recordemos que lo quisieron encarcelar, donde él denuncia, y ese documento se lo entrega a López Obrador, delante de la actual delante de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Les entrega, según el testimonio que dan por el Guadalupe Acosta Naranjo, se los entrega en la mano al propio López Obrador, donde le denuncia el huachicol fiscal y le dice, ¿cómo empiezan ellos a darse cuenta de esto? Porque dice el entonces gobernador que empiezan a monitorear que por el carril de vacíos pasaban para ingresar a Estados Unidos las pipas y regresaban también por el carril de vacío, ¿no? Entonces dicen, pues estos señores no creemos que vayan a pasear con su familia en las pipas, ¿no? A Estados Unidos y regresen también vacíos. Entonces empiezan a detener pipas y empiezan a detener gente. Pero como es una cuestión federal, pues las pipas las empezaron a meter a corralones, que llegó un momento que, según, insisto, son los testimonios que dan ellos y con el documento del gobernador, que llegó un momento en que sus corralones ya no alcanzaban las pipas que detenían. Y le comentan a Pemex, y le dice Pemex, pues sí, nosotros tenemos unos patios muy grandes, pueden nuestras pipas para allá, y a los detenidos los mandan a la Fiscalía General de la República. Dice, pero de pronto se empiezan a dar cuenta que las pipas desaparecen, y que los detenidos los sueltan. Entonces, ¿qué hace el gobierno estatal? Empieza a los detenidos, les libera órdenes de aprehensión para detenerlos y que no se vayan, ¿no? Pero les dan hasta nombres de quiénes son los metidos al huachicol. ¿Y qué pasó? Dice, pues no actuaron. Entonces, de que estaba enterado el gobierno de López Obrador, de que estaba el huachicol fiscal desde hace cuánto estaba enterado. No hicieron nada o hicieron muy poco. Como sabemos, se aferraron a ver a los que con cubetas llenaban los bidones de lo robado, ¿no? Pero no se fueron por lo grande. Y mencionan pues los apellidos que ya sabemos, ¿no? De los Carmona, que uno le decía el rey huachicol, que lo mataron, y el otro pues está ahí de testigo protegido, pero ya no tienen cómo zafarse y decir, bueno, es que son los anteriores, fueron unos corruptos, y nosotros no. Entonces, entre todas las cosas que dijo la maestra, es otro de las herencias que le dejaron a la actual presidenta, el huachicol fiscal, que es un fraude mucho mayor de todos los anteriores casos y escándalos de corrupción como la estafa maestra que tenemos. Pero los montos son exagerados, ¿no? Exageradísimos. Y mucha gente metida en eso. Obviamente, pues ella está pisando callos, como dicen, coloquialmente está pisando callos, y eso está doliendo. Y les está doliendo más que gente, insisto, las corcholatas, como la llamó el expresidente, y que él fue el que repartió los cargos, son en realidad quienes les están haciendo daño, no solo a este gobierno, al propio partido Morena les está haciendo daño estos señores, porque apenas se fue López Obrador, ellos estaban muy tranquilitos, muy replegaditos, porque sabían que con López Obrador no se andaban con juegos, ¿no? Si ellos le hacían alguna mala cara a López Obrador, los destituía, pero al día siguiente, como hizo con varios, lo vimos con el exsecretario de Hacienda, que no aguantó ni siquiera un mes y va para afuera. Y lo mismo les iba a hacer a ellos. Entonces, cuando llega Claudia Sheinbaum, pues dicen, bueno, se sintieron los López Obrador, como somos herencia, pues nosotros estamos a nivel de la Presidenta de la República, y la podemos desairar, la podemos ningunear, le podemos hacer lo que nos den la gana, incluido al hijo, ¿no? Que el hijo
que bueno, como es hijo de papi y siempre anda muy estresado, pues la presidenta no tiene por qué importarle, pero les está demostrando la presidenta que hay carácter. Sí. No solo que hay carácter, sino que el poder no lo va a compartir con nadie, ¿no? Y menos con ellos, porque ¿en qué escándalos están envueltos los señores? Si nadie está criticando, como dicen, es que, dice por ejemplo Noroña, ¿no? Es que entonces van a querer que yo ande con mi calzón de manta. No, nadie les está diciendo eso. Ellos Solitos. presumieron la austeridad, ellos donde iban pregonaban la austeridad franciscana y te das cuenta, sale una casa de 12 millones de pesos. ¿De dónde? Nadie les está diciendo que no la tengan, o nadie les está prohibiendo que la tengan. Entonces, que dejen de ser incoherentes, ¿no? Que dejen de decir tonterías, porque en realidad son unos farsantes que se han enriquecido lo mismo que quienes le antecedieron, que se han enriquecido con el poder. Y no lo vemos solo con estos señores que han sido diputados federales y aquí hemos visto un exgobernador, como cualquiera lo veía en la tienda sacando los fajotes de billetes para comprar un reloj en efectivo de 40, 50 mil pesos. ¿Y quién carga 40, 50 mil pesos en las bolsas? Él. Pues los políticos, Homero. Y si aquí lo vemos con alcaldes. Para tu billete de 200 la haces chiquitito. 200 Pero es que la verdad Se están escondiendo porque no te vean lo gastes. comprando. es que se ha hecho costumbre que nosotros ya ni lo vemos mal, ¿no? Pero en realidad ves a exalcaldes, alcaldes, imagínate, que están llorando que el municipio no tiene para hacer siquiera un busto porque no les alcanza, no tienen para tapar bien un bache porque no les dan asfalto, pero ya son riquísimos, entonces ya tienen millones de pesos. Dice, oye, ¿cómo lo hicieron? Porque te pones a darles vueltas y no les da el salario que han ganado. Hay gente que tiene 9 años, vamos a decir, que fue diputado, ¿no? Que fue alcalde, y ya ves que tiene 3 vehículos del año y no son vehículos de esos de 300 mil pesos, Estamos hablando de vehículos de 1 millón de pesos. Ya cambiaron de casa o ya tienen 3 casas que valen 5 millones de pesos y creo que me quedé corto. ¿De dónde? Pues por eso yo siempre he dicho que ser político es el mejor negocio. Claro, por eso todos quieren. ¿Sí? Por eso todos quieren y por eso pues dice, ahí están fregando a los pobres que invierten su cachalito, su cuscabito, como dice la maestra Ermelinda, y ahí les cae todo mundo para que paguen impuestos, y en vez que no avanzas, si no avanzas económicamente por lo mismo. Entonces, la presidenta lo que entiendo quiere poner orden y quiere rescatar eso de que su partido y ella, porque ella es el mejor ejemplo hasta ahorita, de que no viven en esa opulencia ni en esos lujos que viven quienes les rodean y quienes cantaban y decían que primero los pobres, como dice la maestra, y no me he dado cuenta que no. Que ellos no tienen nada de pobre, ni comparten nada con los pobres, y lo que comparten no es de ellos, es dinero de nuestros impuestos. Es dinero del erario. Así es. Esa es la realidad. Lo estamos viendo. Entonces, eso es lo que yo siento que quiere rescatar la presidencia. Y es cuando te das cuenta, bueno, por eso López Obrador hizo que fuera ella la presidenta de la República. Porque lo demás son una bola de hipócritas, de cínicos. Igual que... Y qué buen cartón, igual qué buen cartón ese que le sacan, por ejemplo, a Adán, que además nos dio una lección grandísima de los ganaderos, ¿no? Entrevistan a los ganaderos de Tabasco y dice, pues si este señor ni lo conocemos para comenzar, y no deja tanto la ganadería como dice él, ¿no? Que decía que 79 millones de pesos en un año por la ganadería y su notaría. Dice, wow. Wow, dice, su hermana era del SAT, ¿no? Sí, claro. Y su cuñado, el gobernador de Chiapas. De Chiapas. Entonces tenían una red bien tejidita para hacer y le decía que el cartón está magnífico porque ponen unos ductos pintados como vacas, ¿no? Pues está magnífico, y pues esas son las vacas que ordeñaban, ¿no? Exacto. Excelente. Exacto. Entonces ahí está, yo creo que la presidenta está bien. Muy bien. En lo que Sí, quiere cómo rescatar, no. en posicionar de nuevo a su partido y sobre todo ella, ¿no? Que ella no tiene por qué pagar las culpas de la herencia. Datos rotos, así es. No tiene por qué pagar y decirle y mandarle al pueblo el mensaje de que ahora sí ella no es igual a estos tipos, ¿no?
ella no es igual. Ella sí no es igual. Y ella les está pintando la raya y les está diciendo, señores, aquí el poder soy yo, y ustedes aquí atrasito porque no los quiero cerca de mí. Con dos de las Sin duda corcholatas que la estrategia de la presidenta ha sido magnífica. Esa estrategia, primero de ir a todos los estados Muy bien. a rendir cuentas. Luego hacer pues esta rendición de cuentas, como quiera este conglomerado, que es a la vieja usanza también, hay que decirlo. No hay diferencia ninguna. Así lo hacían también los presidentes panistas, priistas. Pero bueno, es una forma también de decir, aquí estoy. Ya lo habíamos dicho muchas veces en este programa. La presidenta toma un país bastante complicado, con unas estrategias y políticas que no entendíamos, que no comprendíamos y que no nos estaban dando ningún tipo de resultados. Ella ha tenido que asumir toda esa responsabilidad y tratando de cohesionar todos esos problemas y enfrentarlos de manera internacional y nacional. Pero y además, seamos francos, le pusieron como que la vara muy alta, ¿no? Para decir, bueno, tú eres mujer, que eso es lo que siempre pasa, tú eres mujer, a ver qué tan fregona eres, ¿no? A ver qué es lo que vas a poder hacer. Y de una manera firme, educada, porque hay que decirlo. Con categoría. Y con categoría y con conocimiento, ha ido tejiendo, como usted dijo, maestra, ha ido tejiendo para poder ir logrando sacar a este país de donde estaba. Y hemos visto que con pasos firmes, poco a poco, hemos ido logrando algunas cosas, sobre todo en temas de seguridad, que era lo que más nos angustiaba. Claro, correteados por la Unión Americana, ¿verdad? Correteados y presionados, pero no importa. Lo importante es que se está haciendo. Y se están haciendo otras cosas que desgraciadamente todavía no se logran. El tema de la salud, el tema de los medicamentos, o sea, pero ha sido clara también y ha dicho, bueno, este ha sido el problema. Y eso también es bueno, porque es reconocer que hay problemas para la adquisición. ¿Por qué? Por las farmacéuticas, por esto, las licitaciones, todo lo que está pasando también lo está diciendo. Porque de antes vivíamos en el no pasa nada, el no pasa nada. No, aquí sí se está diciendo qué es lo que está sucediendo. Y menos si venía de otras voces, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ella está construyendo su camino, lo está construyendo bien, lo está construyendo de una manera muy firme y con muchos personajes y fuerzas de poder en contra, empezando con su propio partido. La principal oposición está ahí en su propio partido. Exactamente, porque la oposición ni oposición es ni para bien ni para mal. Lo que está pasando en su interior, y por eso ella es muy enfática al decir que no va a permitir que se desgreguen, no va a permitir esta fractura, pero a mí me parece que sí se los está diciendo también a ellos, ¿no? Te lo digo a puerta, entiéndelo tu ventana. O sea, aquí todos estamos en este lugar, ¿no? Y vamos a salir adelante. Y ha sido también muy enfática en reconocer, porque eso también me parece que sí es agradecida de quien la puso, ¿no? Sí. Deslindarlo. En deslindarlo, en lo más que se puede. Tiene mucha lealtad, porque bueno. Y eso habla bien de ella. Sí, y ha sido difícil, porque con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos escuchado y analizado, pues obviamente tenemos muchas dudas de que él no esté inmerso en conocer y en saber de tanta podredumbre que ha ido saliendo día con día con todos estos personajes terribles, ¿no? Y que le siguen haciendo la vida de cuadros a la presidenta. Entonces, creo que sí es importante reconocer el trabajo que lleva hasta el día de hoy. Ha sido muy difícil, eso es evidente. Sí, cómo no. Y pues esperemos que, como ella dice y como ella sustenta, lo que tengan que hacer en contra de quienes aparecen como presuntos responsables o parte de esas redes de las cuales hemos oído hablar tantísimo, pues sí tengan su parte de expiración de culpas cuando esto suceda.
Y bueno, hay muchos temas pendientes, Claro. pero no se hace, Roma, en un día, No, Claro. porque la descomposición que ella encontré. encuentra, pues es mucha. Entonces hay que ir poco a poco. Y si ¿no? ella pudiera, porque también a lo mejor le dicen, oye, es que si los mueves, si no, ella claro. pudiera mandar a hacer merengues a sus casas con sus nietos, no muchos, a 2 nada más, eso le abriría nuevos campos. Pero mire, Sí, que maestra, eso por van a ejemplo, buscar para el 27, sí, ¿no? pero por ejemplo, Ahorita simple y los está sencillamente, calambrando. sí, pero el calambre ya claro. está en convulsión. No, pero además, ya está en como- convulsión, porque pero por además ejemplo, Adán es- Augusto, y es una cosa que Adán Augusto solito, tiene- cada día aparecen más cosas, cada tiene día que aparecen ir a más cosas. hacer Y sus aunque merengues ya. ella, pues no haga más que esperar que esto lleve su curso, tiene que llegar el momento en que algo pase. en Porque que además, independientemente de la lealtad que ella le pueda tener a su antecesor y que este señor era el hermano más querido del que se fue, ya la imagen de él perjudica el Senado de la República y su movimiento. Claro. y su movimiento. O sea, ya no es aquello de que, ¿qué me está haciendo? No, es la imagen del Senado de la República, la imagen de un partido que está tratando de demostrar que ha sido lo mejor que este país pudo Tener. Así que yo creo que él es el primero. Y si él se diera cuenta, si don Augusto fuera un agente Adán, no le quite el otro nombre es el famoso que traicionó el Edén. si don Adán fuera un agente, En el nombre lleva el estigma. un agente de El valía, hombre lleva el pecado. él solito, no espera que le den él solito se hace a un lado, porque su labor deja mucho Sí, que hasta desear. ahorita su No, ego, pero hasta ahorita pero su qué ego. pero no qué se- vas no. a dejar empezando porque dejarías tu Miren. fuero de ninguna Mira, manera. miren, O sea, ayer vi un programa extranjero sobre Cristina Fernández. ah, Cristina Fernández fue una mujer Presidenta de querida, Argentina. valorada por su pueblo. Y ahorita le han descubierto Claro. una y Una otra cosa y otra y horrible. otra y otra y otra. Y aquellos que la valoraban, que la querían. Maestra, es que es difícil que vean la caja del erario abierta, que es enorme, y no se agarren lo que hay en su Coches. contenido. Mire, ya hay una frase que ayer dijo la presidenta que bueno, es una frase muy, muy fuerte, que se lo dice obviamente a los suyos. A los suyos, le dice, quien traicione al pueblo enfrentará a la justicia. Entonces, ahí está el mensaje para todos. Pero fíjate, para todos, Para Homero. todos, porque aquí incluso hemos visto que mucha gente ha prosperado muy rápidamente, ¿no? Sí, ay, no digas eso. No, eso no se dice. porque son muy Pero trabajadores. fíjense Homero. ustedes, a mí me gusta leer la vida retrospectiva De personajes. de personajes, me gusta. Entonces hace unos días leía de un personaje que yo lo admiro muchísimo, muchísimo, y me he leído su biografía, y etcétera, etcétera. Este hombre de izquierda completamente, también de Primero los Pobres, se casa una de sus hijas y la reseña de se casa con un actor. Entonces la reseña es que fue una boda fastuosa en los jardines de su residencia. Bueno, pues no que él era pobre, que todo lo que tenía lo compartía con los hombres del campo. No, fastuoso, jardín fastuoso, no sé cuántas orquestas, no sé cuánta gente trabajando para el banquete. Ay, caray. De todas maneras lo admiro porque hizo muchas cosas valiosas que hasta este momento existen. Luego les cuento que para que lo lean, está Es bonita trivia. su historia. Es trivia. Vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS.
Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Bueno, vamos con el segundo tema del día y en un nuevo capítulo de la polarización política en Campeche, las bancadas de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la controvertida reforma a la ley de expropiación que fue aprobada todavía en el mes de septiembre y que pues fue bautizada por Carlos Ucam como la ley Alito, que en su momento decían que no llevaba no mintió. dedicatoria, y no No mintió, mintió, y no mintió, ahí está. Carlos O sea, tiene, ni siquiera, Carlos, ni si- lo que nos muestra Es Carlos evidente. es que él tiene información privilegiada. así como no. No mintió. Él dijo, es la ley Alito y está. Y los hechos no lo contradicen, al contrario, le dan la razón. Totalmente. Le dan la razón. Pero fíjate que todo puede ser y todo se puede aprobar porque sabemos que siempre ha operado así el Congreso, las mayorías, Sí. ¿no? Lo sí. que le manda el Ejecutivo van a votar. Exacto. Y siempre así ha sido la historia del Congreso del Estado bueno, nada más ha habido mayorías PRI y Morena. Ujú, ¿No? Y se le han acercado mucho el PAN y ahora Mossi. ujú. Pero siempre ha sido así, no nos debe extrañar. Lo que sí resulta, pues dices, no sé si le quiere imprimir un sello este señor Antonio Jiménez, eso que convoquen a sesiones nocturnas, incluso hasta de madrugada, porque le ha gustado que le pongan estrellitas de que Campeche fue uno de los primeros estados que aprobó ¿No será que es vampiro? Pues puede ser, pero es lo que te digo, entonces, eso es lo que molesta un poco y ha generado un poco de malestar, porque tampoco es un malestar así muy real que digas de la oposición, porque lo hemos visto que la oposición, digan lo que digan, lo estamos viendo, ¿no? Hay actos y eventos y acciones que te das cuenta que pues están en acuerdos, ¿no? Aunque van a decir es que la política son acuerdos, sí, pero no acuerdos de ese tipo que están haciendo, ¿no? Entonces, ese es otro rollo, otro tipo de acuerdo. Entonces, vemos que la oposición ha estado muy dócil, muy parca en estas cuestiones, y hasta ahorita que vemos la acción de inconstitucionalidad que interpone, que pues vamos a ver si también sí procede, porque también ya sabemos que en el Tribunal Superior de Justicia de la Federación, pues vemos los traspiés que están cometiendo un día sí y al otro también. Y si ponen a leer a Elena. Porque no era eso. porque no hay la experiencia, no hay la carrera judicial, entonces Claro. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La realidad es que pues Ucam tuvo toda la razón del mundo en este asunto. Nos dice que hay que estar muy pendientes de él porque tiene información privilegiada, hay que hacerle caso de lo que dice. Tiene visión Y, pues, legislativa. ojalá que los diputados pues le den más tiempo de análisis a todo lo que le manden, que ya dejen de legislar al vapor, porque nunca legislar al vapor ha sido bueno. Y las claras muestras las vemos no solo en el Congreso del Estado, las vemos en el Congreso de la Unión, donde error tras error. Bueno, acabamos de comentar el transitorio famoso que quería hacer retroactiva la ley la reforma a la ley del amparo. Que todavía está en pausa todo Sí, está eso, en pausa. porque como ya les dijeron que contraviene otra disposición de la Constitución, Claro. o sea, bueno. Efectivamente, y así como esa, han aprobado leyes en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado, no es la excepción, donde hay unas metidotas de pata precisamente provocadas por esas prisas. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué el hecho de que te digan, bueno, en la legislatura pasada, cuál era el rollo, ¿no? Que querían que Campeche apareciera entre los primeros 18 para que vean que Campeche le estaba cumpliendo al presidente de la República, lo cual me parece una babosada. Sí se necesita más tiempo para analizar para bien y leer, que todos porque lean. es una ley que va a servir para un pueblo, no para un ratito. Pero, es algo que eso- va a permanecer. Es una ley que también, por ejemplo, esta reforma de ley de amparo le está dando está acabando con lo que hizo el padre del amparo, que es oriundo de acá de Campeche, ¿no? Ujú. Manuel Pero bueno, Crescencio. Manuel Crescencio Orejón. Bueno, pero al final del camino me parece que por lo menos los opositores están haciendo algo.
Sí, se están No dando sé si va a conocer. caminar o no va a caminar, no sé en qué va a acabar, pero por lo menos están teniendo conciencia de que algo deben de hacer para representar a, pues, a los ciudadanos que tienen inquietudes y sí han estado, porque de veras, yo lo único que oigo en la calle es que qué barbaridad es que ahora te pueden quitar tus tierras, te pueden quitar tu Sí, casa, te pueden hay quitar mucha cualquier... Hay confusión. mucha confusión, la falta Derivado de de lo mismo, información, de las prisas. de las prisas, pero de la falta de información, de una información real, pero de una información sensible, sencilla. Y es que nace muy mal esta ley cuando etiquetan la ley con un nombre, desgraciadamente. Y desgraciadamente, el primer acto que vemos es contra quien se etiqueta la ley. O sea, ni siquiera aquello que digas, bueno, si hubo un estudio Consensado. no, o sea, real, en el cual tú digas, sí, dónde se va a hacer una escuela, sí, dónde se va a hacer un proyecto, donde sí estén todos los elementos que se requieren para que pueda ser pero además positivo, Además, etcétera. Ileana, es plausible que se hagan nuevas escuelas, pero, Sí, sí. pero también quiero decir otra cosa. Hay tantas escuelas que se están cayendo. Por ejemplo, está el Cebeta, que fue una de nuestras instituciones muestra, Ujú. que tenía unos corrales con Sí, los ganados, sí. con sus gallineros, sus chiqueros, todo, que eran ejemplos, ¿no? Sí. Porque ahí producían cosas Sí. y los alumnos ahí aprendían bien. Dice, bueno, ¿cómo es posible Se acabó. que no hay un presupuesto para que esa escuela resurja, para que la mantengan? No que tenemos vocación agropecuaria, no que vamos a producir más arroz, que queremos que sea Campeche líder en la producción de arroz. Pues ahí están esas escuelas a las que necesitan rescatar, porque las abandonaron, y no solo está esa escuela, está el Tecnológico de Campeche. Bueno, pero no está mal tampoco, No, pero- no está mal tampoco. pero hay que empezar pero con lo también que es tenemos. pero también es un llamado a lo que tenemos para que también esa infraestructura tenga una inyección Claro. de dinero que le permita estar al nivel que se necesita y se requiere, y que sí estuvo, porque tuvo un gran nivel, Claro. un gran nivel. O sea, no estamos en contra de que haya nuevas escuelas. Lo que No, nos no, está yo- llamando la atención es cómo, ¿no? Cómo se está dando todo esto. Al final del camino, como digo, qué bueno que la oposición se está juntando para esto. Por lo menos será un ejercicio. Como tú bien dices, Homero, cuando llegue a los juzgados federales, quién sabe qué va a pasar. Y también vamos a ver cómo van a operar, cómo van a reaccionar y cómo van a sentenciar. Y eso nos va a hablar mucho de sus actuaciones futuras. Hay otras cosas también que supongo que se van a controvertir. Entiendo que también ya están controvirtiendo el tema del nombramiento del presidente del tribunal, también se juntaron, donde sí hay elementos, donde hicimos un análisis la semana pasada de cómo contravinieron todo el marco normativo para meter con forceps y a la de, Sí, claro. al presidente del tribunal, de un día para otro. Pero Entonces, fíjense que esperemos que se siga en esa línea y que quienes tengan que hacerlo, porque no hay otra forma más que esos diputados hagan lo que tengan que hacer para que también la representatividad de los ciudadanos se vea. Y además hablan de desinformación y son ellos los que no están informando bien, se suben a la tribuna los diputados a explicar una extinción de dominios que es muy diferente Claro, a las reformas sí, que pero- se hacen a la ley de expropiación. efectivamente, Exacto. pero Que además también lo hay que ojo vimos, con eso. vimos el desconcierto en el que estaban, por ejemplo, con la cuestión del tribunal, vimos el desconcierto en Bueno, que el estaban. secretario fue el que tuvo que decir. Sí, que el Ujú. secretario tuvo que fungir como diputado por unas horas en la sesión de la Diputación Permanente, porque traía una cara de desconcierto, Todos. tanto La rapidez, no les el dio tiempo presidente de la leer, no Junta de les dio Gobierno tiempo de dirimir. como Falconi, que no sabían ni por dónde, hasta que les empezaron a soplar en el transcurso de la sesión de qué se trataba, y es que empezaron a hilar cosas coherentes, pero al principio, Cantinflas quedaba corto delante son medio o sea, coherentes, pero sí, inconstitucionales. claro, entonces, ¿qué te dice? Contraviniendo Ni a la ellos ley. estaban bien informados, ni habían leído totalmente lo que les mandaron. Igual y si lo leen, se dan cuenta que no era factible y no era Claro. posible.
Y entonces ¿No lo estamos... pudieron explicar? Claro? No lo estamos puedes también- explicar. sí, ¿Cómo explicas algo que no claro. está correcto? Por eso pusieron, Agarras un poquito de por aquí, eso un poquito pusieron de de acá. diputado por unas horas al secretario general, que también no tiene nada que hacer el secretario general participando en una sesión de la Diputación Permanente. Bueno, tratando de sí, explicarles pero no el tiene nada que motivo. hacer, maestra, porque es una La sesión de diputados. reglamentación no debiera de ser. Claro. La reglamentación no. También volvemos a la misma historia, ¿no? Que tanto criticaron. ¿Dónde está el cambio? Que es lo mismo, mayoritean sin problemas, sin leer nada en que se oponga entre los mismos diputados de Morena. Es el mismo comportamiento, la misma conducta que traían los de antes. Totalmente. Y que tanto criticaron. Entonces, ¿dónde está el cambio? Es lo mismo, nada más son el cambio de colores y de siglas y ya estuvo. Así es. Y se van a dar casos. El día de ayer todavía sube un joven en Ciudad del Carmen, Miguel Pascasio Cardoso, sube ese tema de la utilidad, que por utilidad pública dice que le quitaron ya su terreno. ¿Cómo va a ser? Lo voy a ir medio leer porque dice, como todo joven nos emociona comprarnos algo, ¿te imaginas comprar un terreno en Ciudad del Carmen con lo caro que están los inmuebles? Hace 6 años, gracias a Dios lo logré, dice. Y fue siguiendo consejos que pude hacerlo con todo y escritura pública, cédula catastral y debidamente registrado en el sistema del ayuntamiento y registro público de la propiedad. En agosto del 2025, de la nada se presenta el ayuntamiento a trabajar y que tenían orden de hacer un parque. Desde la primera vez que llegaron a trabajar me presenté con escritura en mano y les comenté que si estaban interesados en adjudicarse mi propiedad, podríamos llegar a algún acuerdo y quedé esperando algún comentario al respecto. Otro día que ponen el pasto sintético y seguían trabajando. Dice, acudí al ayuntamiento para preguntar, me presenté a obras públicas y les externé la situación y que no sabían nada. ¿Qué tal? Rápido identificaron mi mueble y me pasaron al departamento jurídico del ayuntamiento y pues tampoco tenían conocimiento de nada ni información. Metí un escrito al ayuntamiento donde les demostré la debida propiedad de mi mueble, siendo legítimo dueño y propietario, Claro. vueltas y vueltas para todos lados y nadie daba respuesta. Y sube la imagen donde ya está el parque. Dice, posteriormente ¿Qué llevan tal? a instalar el gran parque, a 3 cuadras está el parque del Playón y no veo que sea de utilidad pública hacer otro parque. Además solo pusieron un juego, pero en fin, dice, pasé a servicios él tiene que públicos, denunciar. sí, se pasé a servicios públicos y platiqué con el director de servicios públicos y que la orden es de arriba y no podían detener la obra. ¿Querían que estuviera cuidando mi terreno con machete en mano o qué? Dice, cuestiona esta persona. Y dice, cabe mencionar que el escrito inicial que metí al ayuntamiento sirvió porque me citaron para llegar a un acuerdo, pero ellos te quieren pagar lo que quieren pagarme lo mismo que pagué hace 6 años por el terreno, y si les es de utilidad pública expropiar mi propiedad, paguen mi indemnización y lo justo. Pues así las cosas, amigos, si te desaniman. Dice, por fortuna del ayuntamiento, soy una persona con estudios. ¿Qué soy? Licenciado en Derecho. Conozco un poco del tema y sé que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de otro. Existen formas de expropiar un terreno y no nada más porque Así quiero es. y puedo y me voy a meter a una Así propiedad es. privada de otra persona. Sé que tengo todas las de ganar, pero da coraje que me hagan perder el tiempo y dinero en este juicio reivindicatorio Sí. de la propiedad. Traté de conciliar con ellos por las buenas, pero pues vamos por las malas. Dice, y postdata, hagan el intento cada 2 o 3 años de comprar un terreno. Esas son deudas buenas, dice, ¿no? Pues ahí ¡Qué está, barbaridad! un caso, ¿no? Un caso. La gente muy, o sea, digo, la señora que ayuda en mi casa, que es de Tenabo, me dice, ay, licenciada, qué miedo, que ahora pueden quitarte tu casa, que te pueden quitar tu terreno. Digo, no, hay que verlo así, o sea, pero ¿a qué voy? La gente, pues lo que se dice Los de boca en rumor, boca, rumor. el rumor que hay es lo que te puede pasar y lo que puede sucederte en tu patrimonio, de una manera totalmente arbitraria. Y eso la tiene, Y ya tiene sabemos que incómoda a la gente. y ya sabemos que siempre cada quien va a dar una versión diferente, ¿no? Exacto, Nadie de una exacto. versión apegada a la verdad o que es una versión sencilla, entendible por todo mundo, ¿no? Exacto. Hablas con los que aprobaron y te dan una versión de acuerdo a su conveniencia. Habla con los que votaron en contra y te dan otra versión apegada. Entonces, en realidad, bueno, en este Congreso hay que alabar que hay varios legisladores, incluidos de Morena y de oposición, que tienen muy buen nivel académico, ¿no? Y que lo expresan. Son y que, tribunos. sí, y que lo expresan ahí y que lo dan a conocer. Hay que aplaudir eso porque quienes ven que esa es otra cosa,
¿Cuánta gente ve la transmisión del Congreso, del canal del Congreso del Estado? Muy poca, ¿no? Porque además la gente no es que no quiera verlo, está ocupada en su Está trabajo. trabajando. Entonces, quienes ven, bueno, pues te das cuenta que sí hay diputados y diputadas que tienen muy buen nivel y explican muy bien lo que está pasando. Y otros que tratan de opacar eso para que no se sepa la realidad. Pero ojalá sí se tenga esa previsión, porque la rumorología, Homero, está llegando a todas partes. O sea, y no es que sea nuevo esto, ¿no? Siempre los diputados aprueban leyes, y yo insisto que es de lo pasado y lo presente. Siempre aprueban leyes y lo que menos les interesa. O sea, pero es creo que hay que conocer. tener más sensibilidad para exponerla. O sea, Sí. decir, esta ley ahí estaba, esto podía suceder, esto podía pasar, esto no es nuevo, no hay que tenerle miedo, ¿no? Cambiaron los tiempos, sí, pero también hay que decirlo, si era una cuestión donde se podía integrar un expediente para la expropiación por utilidad pública, para la conveniencia ciudadana y del bien común, eso iba a suceder antes o ahora. Sí. Ahora lo que realmente cambia, que es un poco, pues, que te desconcierta, son los tiempos y el tema también de las indemnizaciones. Pero existía antes. Yo creo que hay que tranquilizar a las personas, porque sí, esa rumorología ha llegado a muchas partes y tiene intranquila a los ciudadanos. Claro, y cuando sale un diputado y te dice, es la ley fulano, con es- etiqueta, y luego al día siguiente, pero pasado, ¿en cuánto tiempo? un mes. Pasado, pero nada, se consolida lo que él dijo, pues entonces sí te da miedo, porque tú empiezas a traducir a una persecución. Y luego política. sale la gobernadora a decir, pues tratamos de un lado, del otro y no pudimos, y pues tuvimos que hacer modificaciones a la ley para poder. Entonces dices tú, pues este es un adversario, mañana yo también puedo ser un adversario Así es. y me van a aplicar Ajá, esas reformas. Exactamente. Esos son los pendientes. Eso es. Exactamente. Porque así es como lo siente la gente. Sí, claro. Y él tiene temor. Sí, sí. Y como, Y eso es lo que se quiere. Igual, ¿y será que eso se quiere? bueno, y como decía bien el abogado Manuel Iris Balam, decía, bueno, Alejandro tiene la máxima tribuna para defenderse, los ciudadanos Nosotros no. no. Ciudadanos Nosotros no. Yes. Bueno, pues ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.